amigos, gracias por estar con nosotros en nuestro canal Moléculas de Salud con JC. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios, siempre tomándolos en cuenta. Ahora, si usted no se ha suscrito, le pedimos que se suscriba para que toque la campanita y le lleguen las notificaciones de nuestros videos. Créame, somos una alternativa, sobre todo en canales de educación para la salud. Usted ya lo sabe. El tema que vamos a hablar ahora es un tema que ha sido también solicitado y vamos a hablar ahora sobre el síndrome del cuidador. Pero antes, fíjese bien, tenemos que mencionar quién necesita un cuidador. Bueno, obviamente, hablemos de niños, hablemos de ancianos, personas con enfermedades crónicas, debilitantes, personas que tienen cáncer, personas a las que lo más común en nuestro país las van a desahuciar y les dicen, bueno, mire, usted ya no venga porque usted no tiene cura y váyase para su casa, obviamente. Ancianos, ¿verdad? Personas mayores. Son personas con necesidades especiales, así les vamos a catalogar. Personas con necesidades especiales. Estas son las personas que van a necesitar un cuidador. Ahora, una experiencia muy personal. Yo fui médico en geriatría por 10 años en una casa hogar. Y le voy a ser muy honesto. Las primeras vivencias, porque eso es algo que se ha quedado en mí y creo que va a estar en mí hasta que el Señor me lleve, no fueron muy agradables, que digamos. Yo tenía que ir a ver a una serie de ancianos que estaban por arriba de los 75 años. Y muchas veces, cuando iba a ver a una pacientita, podía ser la dulce abuelita ese día. Una persona a la que yo le llevaba su pedacito de pan, su golosina, y se portaba de mil maravillas. Pero en ocasiones era una persona totalmente diferente. Una persona que me insultaba, me sacaba mi madrecita, me sacaba mi tendencia sexual. Bueno, ya se puede usted imaginar todo lo que podía decirme en 5 minutos. Realmente para mí no era muy agradable. Y amigo, voy a decirle algo. Di consulta en ese lugar por 10 años. Ahora, lo hice como médico, no como cuidador. Y en eso existe una gran diferencia. Porque ser un cuidador es otra cosa. Y ahorita vamos nosotros a definir qué es un cuidador. Un cuidador son profesionales de la salud, o sea, profesionales, o son familiares, o amigos, o trabajadores sociales, o personas, miembros de una organización religiosa, que se encargan, fíjense bien, de prestar ayuda, ya sea en el hogar como casa, en el hospital o en otro entorno donde se necesite una asistencia sanitaria. Obviamente, muchas de estas personas no lo hacen de una manera social y desinteresadamente, sino que los cuidadores, generalmente en nuestro país, son personas que se contratan, a las cuales se les paga un sueldo, un salario, para que cuiden de esa persona que necesita cuidados especiales. Ahora, esta persona, como ya hablamos, es una persona que tiene necesidades especiales, que puede ser un niño, un adolescente, un adulto joven o una persona anciana. Ahora, no cualquiera, le diré, tiene la capacidad para ser un cuidador. Y nosotros en nuestra cultura aquí, y nosotros lo vemos en la consulta diaria,
que prácticamente tenemos un adulto mayor que tiene ya sus necesidades especiales, ya sea una persona diabética que por una situación se le ha amputado un piecito, está en silla de ruedas, pues una señora, una abuelita que tiene artritis reumatoidea con dificultades para caminar, para valerse por sí sola, o señores mayores que por una situación de un accidente cerebrovascular, o sea, un derrame, han quedado con la mitad del cuerpo paralizada y están en una silla de ruedas y a la cual hay que ayudarle en todas las actividades de su vida. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Vamos a ayudarle en todas las actividades de su vida, ¿ya? Y aquí es donde vamos a tener que observar que al contratar, fíjense bien, porque la mayoría de las veces, y esto quiero hacerle aquí un pequeño paréntesis, cuando nuestro familiar, fíjense bien, se ve en esta situación comprometida y se trata de, digamos, un papito que tiene 4 o 5 hijos, se ven las situaciones siguientes y es una mezcla de cosas. Si tiene solo varones y la enferma es la mamá y solo hay una hembra, pues si vos sos la hembra y vos la vas a tener que cuidar, porque nosotros no podemos cuidar a mi mamá. Te podemos aportar así, en dinero, en especies, y tú la vas a cuidar. Usted se pone a pensar el desgaste que va a tener esa señora cuidando a la madre. Luego usted nunca lo ha pensado, pero hoy se lo traigo a colación para que usted lo sepa, ¿ya? O se da el siguiente caso: el enfermo es el papá y solo hijas hembras tiene. Entonces este señor se ve en una situación en la cual hay vergüenza, fíjese bien, a la hora de que sus hijas lo bañen, lo cambien. Si usa pamper, a que le cambien su pamper, porque ya vamos a hablar de todas las actividades que tiene que tener un cuidador. Pero estamos hablando aquí de la parte más, digamos, familiar, por decirlo así. Y esto pasa que la gente, las personas de la familia, porque muchas veces el paciente que necesita cuidados especiales, a veces es un paciente solo. Tenemos casos aquí donde tenemos una señora que tiene un problema de psiquiatría y la sobrina que vive en Estados Unidos le llena la cena de comida, pero la señora se pierde en su propia casa. ¿Y cómo le vamos a exigir que ella cocine en una cocina de gas o eléctrica? ¿Ya? Pero estos casos se dan, amigos. Se dan, amigas. Estos casos se dan, son reales, se los estoy contando porque nosotros lo vemos aquí. Personas que tienen infecciones de vías urinarias o de piel porque no se bañan. Son ancianos que no se bañan porque viven solos. Y quienes están a cargo de estos ancianos prácticamente son personas de buena voluntad, que son los vecinos. Sí, los vecinos. Y ellos son los que llegan así de manera espontánea y esporádica a ver si esa personita está viva, si ha comido, si se ha bañado. Como ve usted, aquí es donde nosotros necesitamos un cuidador. Y usted, para contratar un cuidador, porque independientemente de lo que le vaya a pagar, esa situación monetaria entre el cuidador y el patrón, o el patrón y el cuidador, ya eso queda muy, muy entre ellos. Pero ¿qué le vamos a pedir como mínimo a esta persona? Como mínimo. Fíjense bien, porque a veces no llegamos ni a lo mínimo y le ponemos un cuidador. Yo le voy a ser muy honesto. Tuve una experiencia también bastante dura, porque mi padre pasó sus 5 últimos años de su vida en una silla de ruedas. Y a él le dio un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo derecho paralizado. 1 año de terapias, se rehabilitó bastante bien. Tenía un cuidador varón que se encargaba, un muchacho joven en ese entonces, y pues no podíamos quejarnos, por lo menos yo no me podía quejar. Lastimosamente, por situaciones de decisiones intrafamiliares, y aquí es donde usted va a dar cuenta de una situación que cuando es la mamita o el papito, todos opinan,
Todos opinan. Todos opinan que sí, que no, que pongámosle un cuidador, que no, que porque es muy caro, que no, que esto, que lo otro, que mejor cuida la voz y que yo me voy a encargar el fin de semana y a la hora de las horas le salió un percance, una situación, ya no se pudo, no llegó y dejan a la misma persona ahí, como decimos nosotros en buen salvadoreño, clavada, cuidándolo 24/7. Y en este caso, quitaron a esta persona y pusieron a una señora. ¿Saben qué terminó, amigos, esto? Mi padre se deslizó en el baño, se cayó, se quebró la cadera y esa rehabilitación ya nunca se llevó a cabo. Mi padre terminó sus días en una silla de ruedas. Y es aquí por eso que yo le estoy llamando la atención, que es lo mínimo que un cuidador debe saber o que debe tener como mínimo. Y entonces vamos a ver que en primer lugar tiene que tener una comunicación asertiva, o sea, hablar claro, decir las cosas de la mejor manera, tanto para la persona que cuida como para las personas que lo contratan. Debe ser una persona que tenga paciencia, sobre todo si son personas que tienen problemas psiquiátricos o son ancianos. Ya le mencionaba yo el caso que tuve en la casa hogar. Además, debe ser una persona empática, es decir, tiene que caer bien. Usted no le va a contratar a una persona repugnante a su familiar, me imagino que no. Me imagino que no lo va a hacer, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, tiene que tener manejo del estrés, porque cuidar a una persona es estresante, por sus propias necesidades especiales o por la edad. Usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, personas que tienen Alzheimer o que tienen Parkinson son personas muy, pero muy exigentes. Y son personas en las cuales producen mucho estrés. Un grado alto de flexibilidad. Y cuando le digo flexibilidad no es física, sino que es emocional. Es decir, una flexibilidad en la cual tiene que pasar del estar estresado a mostrar una relativa calma. Porque es necesario que esta persona tenga esa flexibilidad. Tiene que tener cierta capacidad para la administración de medicamentos. O sea, esto implica que tú tienes que tener contratada una persona, como mínimo, que pueda leer y escribir de la mejor manera, puesto que él va a ser el responsable de la administración de los medicamentos según la prescripción que se le dé a este paciente. Ahora, ya una cuestión extra, esto ya es una cuestión extra, que si lo tiene, pues excelente, conocimiento sobre primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Como te digo, esto ya es una cuestión sumamente sofisticada de una enfermera, de un auxiliar de enfermería. Muchos de nosotros podemos pagar este tipo de personal. Y excelente, si usted lo puede hacer, no hay ninguna situación que si usted lo puede hacer, hágalo. El bienestar es para su paciente. Y debe tener conocimiento sobre enfermedades relacionadas con la patología del paciente. En este caso, conocimiento sobre psiquiatría, conocimiento sobre enfermedades neurovegetativas, articulares, etc. Lo que tenga el paciente en particular. Ahora, ya que hablamos de las cualidades o de las características que debe tener el cuidador, vamos a tener que mencionar también cuál es la labor. Pues sí, porque la labor es una situación diferente a las cualidades. Entonces, él tiene la responsabilidad, fíjense bien, de cuidar y supervisar el estado de salud de la persona a la cual él está cuidando, con el objetivo, fíjense bien, o sea que todo lo que él hace, el objetivo es mantener el bienestar y la calidad de vida de la persona a la cual está cuidando. El objetivo fundamental es ese, ¿ya? Mantener el bienestar y la calidad de vida de su familiar. No es del vecino, amigo, ni la vecina, es su familiar. Y por eso usted va a pagarle a esa persona para que él llegue a cuidar, fíjese bien, como un cuidador a su paciente. Ahora bien, hay también ciertas actividades que vamos a ponerlas por aparte, que son actividades que hace un cuidador de un adulto mayor, expresamente.
Y fíjense bien que aquí estamos hablando de un cuidador, no de una dama de compañía. O sea, usted no le va a pagar lo que le va a pagar a una persona que llegue a limarse las uñas y su paciente esté ahí tiradito, ¿verdad? Y que cuando usted llegue, pues se arme la gran bola y pues viene y le cambia el pañal en 5 minutos y lo bañe. No. Tenemos que ser muy, pero muy claros aquí al respecto, que él va a tener ciertas actividades que hacer y estas funciones vamos a mencionarlas, que son las más destacadas y son las indispensables de un cuidador hacia una persona adulta mayor. Primero es atender las necesidades de la persona mayor. ¿Cuáles necesidades? Bueno, las necesidades fundamentales: alimentación, el cuidado personal, el aseo personal, las situaciones de los cambios de pañales, a veces darle el medicamento, garantizar la higiene, como mencionábamos, la higiene y el aseo en todo momento. Y esto no solamente va a ser con respecto al paciente, sino también, fíjense bien, el lugar donde el paciente se encuentra. Eso va a tener que ver con el cuarto, tiene que ver con su mesa de noche, tiene que ver con los depósitos donde está la ropa de cama. Fíjense bien, todo esto es parte de lo que son las actividades de las personas que cuidan a adultos mayores. Estoy haciendo la aclaración, no se me vaya a confundir. Esto es para adultos mayores. Controlar y organizar la medicación y el recetario. Acuérdense que las personas mayores generalmente tienen enfermedades varias, son multiorgánicos, multisistémicos, son hipertensos, son diabéticos, a veces también tienen problemas con la tiroides, hay que darles también medicamentos para colesterol o triglicéridos, o a veces hay que aplicarles insulina, etc. O sea, él es el que lleva el control de todo esto. Por ende, también es el responsable de decirle también al responsable del paciente, no estamos hablando del cuidador, sino que aquí puede ser la hija, el tío, la sobrina, bueno, whatever, lo que sea, cuánto medicamento le hace falta y cuál se le va a acabar para que usted tenga tiempo suficiente para comprar o adquirir o pedir o ir a traer, ya sea a una institución, el medicamento que se le va acabando, ¿ya? Ahora, tienen que realizar las tareas de rehabilitación, ejercicio, cuando esto sea necesario, fíjense bien, y esté indicado por el médico. Hay pacientes que no lo pueden hacer, por ende esto puede descartarse. Tiene que acompañar al paciente durante los traslados, es decir, que no es aquello de que usted va a dejar que su cuidador le meta en forma de maleta a su paciente al vehículo y él se queda ese día libre y usted se va con el pacientito para donde el doctor, y como usted nunca lo ha cuidado, pues no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo bajarlo el vehículo, cómo poner la silla de ruedas. Total, eso es parte del cuidador, fíjense bien. Estamos hablando de un sistema ideal. Aquí se pueden dar un montón de cosas, desde que lo cuiden la misma familia y no sepan a veces ni qué son las paletas de la silla de ruedas, ni cómo se le pone el freno, ni cómo bajar una silla de ruedas en escaleras, porque esos casos se dan y nosotros lo vemos. Mientras que el cuidador tiene que ya saber todo ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, tiene que, aparte de eso, fomentar las relaciones sociales, es decir, que también sirve de acompañante, que habla con el paciente, que le da ánimos, que platica con él, que lo mantiene en la actualidad del día de hoy. Eso es bien importante, porque así de esa manera le va a costar menos socializar con personas de la familia. Y encargarse de la comida, la alimentación y todo el ambiente donde se desarrolla la vida del paciente. Recuerde que hay pacientes que lo que necesitan son cuidados mínimos, es decir, su cambio de ropa, su baño asistido, y luego pueden salir a un patio a prácticamente contemplar la naturaleza, o van a un parque que esté cercano, o salen a la puerta de la casa para tratar de socializar y hacer un cambio dentro del microambiente que hay dentro de la casa. Ahora, esta persona
a la cual nosotros llamamos el cuidador, fíjense bien, también se va a cansar, obviamente. Se va a cansar y puede desarrollar lo que nosotros llamamos como el síndrome del cuidador. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, usted sabe que es un chiste, ¿verdad? Pero que tiene definiciones para todo, ¿verdad? Para todo. Y si no la tiene, se la inventa. Pero bien, según ellos, el síndrome del cuidador es un malestar físico, psicológico, que puede experimentar un cuidador de pacientes con limitaciones. Se manifiesta a través de dificultades, malestares físicos, mentales, trastornos mentales y mucho estrés. Esto es lo que lo define, como le decía, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, buscando una definición un poquito más consistente, tenemos que se conoce como el síndrome del cuidador quemado. Fíjense bien, el término aquí me gusta, el cuidador quemado, ya, es decir, ya no puede más. Es un profundo desgaste emocional y físico que experimenta una persona que convive y cuida a alguien dependiente. Generalmente el síndrome del cuidador quemado lo tienen los familiares, fíjense bien, porque son los que conviven con el paciente. Esto es debido a exponerse a una serie de factores que acaban absorbiendo la vida personal del cuidador, así como cansancio físico y una sobrecarga y estrés. Pero quizás la palabra más importante aquí es el hecho de que el ser un cuidador va a absorber la vida personal de quien cuida al paciente. Y esto nosotros lo vemos porque a veces tenemos, como le dije, pacientes que necesitan cuidados especiales, a veces son muy exigentes. Y esto implica que quieren tener al cuidador 24/7, a la par, todo el tiempo. Como que el cuidador no tuviera vida propia. Y se molestan, se enojan o entran en estrés cuando esto no sucede. Y esto es a lo que nosotros llamamos el síndrome del cuidador quemado. Ahora, este síndrome del cuidador quemado es una situación silenciosa. Las personas no se dan cuenta que van cayendo en esto, pero se van dando ciertas situaciones cuando se da la sobrecarga. Y esto va a dar agotamiento físico. En primer lugar, manifiesta insomnio, dolores musculares, dolores de cabeza, puede presentar disminución de la energía. Son personas que llegan a pasar consulta porque están cansados de cuidar a un paciente y te piden vitaminas, porque están cansados, están agotados. Tiene agotamiento emocional, hay ansiedad, hay sentimientos de tristeza, estados depresivos, frustración, se siente culpable y se siente solo, puesto que el cuidado le absorbe su vida personal, obviamente siempre está solo. Tenemos agotamiento mental, el cual se manifiesta a través de dificultades para concentrarse, para tomar decisiones y problemas de memoria. Hay también aislamiento social, puesto que no tiene vida social, más que cuidar a su paciente. Yo conocí una persona hace muchos años, prácticamente que es, es mi cuñada, la cual siempre mencionó, yo me quedo con mi madre aquí en la casa y yo voy a cuidar de ella, ¿verdad? Y de hecho que ahí se quedó, ¿verdad? Se quedó ahí cuidando a su mamá y encierro y ahí mismo tuvo sus 3-4 hijos adentro de la casa, ¿verdad? Pero la promesa la cumplió, ¿verdad? Hasta que enterró a su mamá, ¿verdad? Obviamente. Ahí es donde vemos nosotros el aislamiento social, o sea, ella no salía, pero obviamente llegaba a verla. Y luego tenemos el aislamiento social, que lo vimos que el entorno prácticamente es solo la casa. Ahora,
¿Cuáles son los factores de riesgo para que un cuidador se queme o entre en el síndrome del cuidador? Bueno, hay varios factores importantes. Primero es que convivir con la persona, puesto que ya no tiene vida social. Y este es el caso de los familiares. Ese es el primero de los factores de riesgo, convivir con el paciente. Cuidar a enfermos crónicos y a personas con discapacidades o con problemas de demencia. Fíjese bien, eso es algo totalmente desgastante y es otro factor de riesgo. Ahora, personas que tienen enfermedades previas, o sea, los cuidadores padecen de hipertensión, padecen de diabetes o alguna otra enfermedad asociada. Existencia de conflictos familiares, o sea, personas que ya llegan sobrecargadas a su trabajo por problemas que tienen en su familia, o sea, hogares disfuncionales, y ellos llegan a cuidar a una persona que le va a generar una gran cantidad de estrés. Falta de recursos económicos también es otro de los factores condicionantes, puesto que estas personas están tan necesitadas de su trabajo que le genera estrés. Otra de las situaciones es personas que tienen que compaginar su trabajo diario con el cuidado a medio tiempo de un paciente con necesidades especiales. El caso que tenemos, por ejemplo, de muchos pacientes que de día los cuida un cuidador y por la noche los cuida el familiar. Esto es otro factor de riesgo para el cuidador. Otro es personas que tienen dependencia a sustancias como el alcohol, el tabaco o sustancias de otro tipo. Personas que son muy estresadas, de por sí ya son estresadas, ya son ansiosas. Satisfacción en el trabajo que se hace, ya sea porque el patrono tiene retardos en el pago de los salarios o un maltrato hacia la persona que te cuida a tu paciente. Y tener una edad avanzada. Estos factores están referidos, fíjense bien, a un artículo que nosotros encontramos, siempre en la OMS, en abril del 2023, o sea que estamos dándole información que es reciente. Ahora bien, ya que hablamos sobre los factores que van a incidir en el riesgo de desarrollar el síndrome del cuidador o el síndrome del cuidador quemado, también vamos a ver que tenemos los síntomas ya específicos que va a presentar un cuidador cuando está entrando en el síndrome. Ya mencionamos que hay cambios de humor, el paciente se vuelve irritable, hay mucha tristeza, hay apatía, tiene insomnio, dificultades para conciliar el sueño, va a tener pérdida o aumento del apetito. O sea, esto también se va a asociar al estado depresivo que está desarrollando, y problemas de salud como jaquecas, dolores musculares, problemas digestivos que se dan muy frecuentemente en los cuidadores, a veces problemas como diarreas periódicas o estreñimiento, o la alternancia entre periodos de estreñimiento y periodos de diarrea. Y problemas de concentración, problemas de memoria, problemas para la toma de decisiones, toma de decisiones equivocadas o erróneas, y resentimiento o culpa por no poder hacer más por el paciente. Estos son los síntomas cuando ya tenemos el síndrome completo. Es decir, ya es un cuidador quemado. Y lo vamos a ver. El cuidador va en detrimento de su salud física, emocional, social, etc. Sus relaciones sociales. Va a ver usted que al principio ya con una gran energía, pero luego poco a poco se va opacando y termina con una apatía total. Ya casi ni habla ni nada. Ahora, así como nosotros tenemos esto, también tenemos que mencionar qué podemos hacer para prevenir esto. Pues sí, porque a veces el cuidador es una persona a la cual usted le va a pagar un salario y va a veces
Por ejemplo, yo conozco personas que tienen 24/7, tienen un cuidador en la mañana de 8 a 8, otro que llega de 8 a 8 y tienen un reemplazo que es el que hace el día pues que tienen libre las otras dos personas, pero obviamente, o sea, eso implica que hay una aseguranza económica para poder pagar 3 salarios de 3 personas diferentes. Pero ¿qué es lo que debe uno hacer para prevenir el síndrome? Porque estas personas, a pesar de que se van a turnar en turnos de 12 horas, también se van a cansar, también se van a estresar, se van a poner apáticos, se van a poner nerviosos, estresantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, amigos, cuando el paciente se complica, porque estamos hablando de pacientes con enfermedades o pacientes ancianos con enfermedades ya diagnosticadas que en un momento determinado pueden tener complicaciones, ya sea por enfermedades nuevas como un catarro, una diarrea, una intoxicación alimentaria, una picadura por un mosquito y le va a dar dengue y se va a complicar todo, etcétera. Entonces estos cuidadores van a tener agregado a el trabajo que ya tienen la enfermedad que está ahorita complicando más el estado general del paciente. Entonces implica que va a aumentar el estrés, va a aumentarles las necesidades de hacer más cosas, va a aumentar también la situación de poderlo llevar a control con el médico o que llegue un médico a domicilio. Bueno, una serie de situaciones que se van a dar que va a mover completamente la situación de confort que en un momento determinado podría haberse gestado, pero se da el caso. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que se dé el síndrome del cuidador? Bueno, en primer lugar, tenemos que aceptar ayuda. Cuando ya nosotros sintamos que ya no podemos, pues tenemos que hacer una junta familiar y decirle a los otros hermanitos, ¿verdad? Mire, cuñada, ¿verdad? Usted es la nuera, o sea, no era la que querían para mi hermano, pero usted es la nuera y usted tiene que venirme a ayudar con mi mamá. O mira, fulano, tenés que venir a ver a mi mamá en las noches, por lo menos a verla, a contemplarla, venir a darle un agua, a platicar con ella. Y yo le voy a decir, obviamente, ¿verdad? Gente que tengo juntas, aunque sea en la noche, a las 12 de la noche, le voy a decir que tiene que trabajar, que tiene turno, etc. Estas cosas nosotros las vemos aquí, pero tiene que buscar ayuda, eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que unirse un grupo de apoyo, o sea, el grupo de apoyo puede ser a las amigas, pueden ser personas que sean sus vecinos, que no necesariamente los vecinos todos son buenos, ¿verdad? Pero platicar con el vecino, hacer un poco de psicoterapia, de risoterapia, reírse, hoy está de moda, cosas graciosas en el TikTok, actualícese, dése un tiempo para usted mismo, busque un grupo de personas con las cuales platicar, contarle un poco de su trabajo. Tampoco le va a contar todo, porque obviamente hay cuestiones que no se pueden contar, pero que esté estresado, que está triste, etcétera, etcétera. Eso le va a ayudar un poco. Dicen que cuando una lágrima se comparte, el dolor se diluye. Y usted ahí puede llegar a desahogarse. Eso le va a ayudar bastante para evitar llegar al síndrome del cuidador quemado. Otra de las situaciones es que cuídese usted mismo. Nadie va a cuidar de usted. Téngalo por seguro. Su empleador prácticamente le va a pagar mientras usted pueda servirle. Téngalo en su mente. Si usted es un cuidador particular, estamos en ese caso. Ahora, si usted está cuidando a su familiar, piensa en usted. Porque le voy a decir una cosa. Nosotros vemos que se complican más de salud los cuidadores que los enfermos. Obviamente, la persona que se cuida tiene menos desgaste físico, emocional, etc. Pero la persona que lo cuida tiene el doble de desgaste. Tiene un desgaste físico, tiene un desgaste mental, tiene un desgaste emocional. Entonces debe aprender usted a cuidarse. Como le dije, tal vez el video va a estar un poco cargado de sarcasmo, pero creo que es necesario que nosotros veamos esto, porque esta es la realidad en la cual nosotros vivimos. Nosotros no tenemos una sociedad, por lo menos la mayoría de nosotros, estamos hablando de que
Seamos benignos con nosotros. El 70% de nosotros, dejemos que el 30% son personas con dinero, pero el 70% de nosotros no tenemos para pagar un cuidador. El cuidador lo cuida una persona en nuestra misma familia y muchas veces a esa persona se le da un reconocimiento económico. Pero esto no quiere decir que no se va a desgastar, que no va a tener problemas en cuanto a su salud por cuidar a un familiar. Nosotros lo vemos aquí. Y esto es algo real. Y tal vez le va a parecer un poquito duro lo que le voy a decir y todo, pero todos los hijos tienen la misma obligación de cuidar a sus padres. Aquí no hay tales de que porque yo soy varón y ella es mi mamá, o él es mi papá, yo soy mi mujer, y que a mí mi esposo o mi pareja no me deja ir a cuidar a mi papá. Mire, déjese de cosas. Aquí todos tenemos la misma obligación y la misma situación de responsabilidad con nuestros padres. Una de las cosas, fíjense bien, que mantuvo a este país con los ancianos que aquí tenemos en la pandemia del 2020 fue eso, que nosotros cuidamos de nuestra gente mayor. Y esa es una cuestión que nosotros tenemos de una manera generacional. Por lo menos hasta cierta generación. De ahí en adelante deje de contar, porque para los jóvenes, muchos de la generación del 2000 para acá, los ancianos son un estorbo. Pero para los anteriores, son nuestros tesoros. Nosotros aquí vemos pacientes de 100 años, de 102 años. Tenemos la oportunidad de ver esos tesoros aquí. Y felicitamos a los cuidadores, que generalmente son los hijos o las hijas de estos señores. Espero, amigo, que este video haya sido de su interés. Fue un video que a nosotros se nos había solicitado desde hace bastante tiempo, pero por razones ya sea de salud o por razones de tiempo, no habíamos podido hacerlo. Queríamos traerle algo así como muy nuevo, algo como siempre, así como es el canal. Amigos, queremos que usted tome en cuenta nuestro video, que lo comparta. Sabemos que hay mucha gente que está cuidando personas mayores. Compártalo con ellos. Tal vez puede servirle en algunas cosas o en muchas cosas. Algunos de nosotros no sabemos ni cuáles son las actividades y cuáles pueden ser las características o las habilidades que debe tener un cuidador. Y nosotros lo hemos mencionado ahora. Nos despedimos siempre desde el canal de las trilogías, deseándole pues lo mejor de lo mejor y deseándole muchas bendiciones. Cuídense mucho, amigos. Que Dios los bendiga a todos y a todas nuestros amigos del canal. Gracias por quedarse con nosotros y siempre recordándole nuestro lema: no hay preguntas tontas en salud. Bendiciones a todos, amigos.